Bienvenidos, amados hermanos. El Ministerio Latinoamericano Misionero presenta su programa, Así está escrito. Hemos desarrollado este programa con el exclusivo propósito de promover el avance de la predicación del Evangelio a través de la Fundación de Iglesias en América Latina. Nos complacemos en presentar una predicación más con el pastor y misionero Boanerges Morán. Que el Señor le bendiga, estimado oyente. Le damos la bienvenida una vez más a este su programa. Estamos agradecidos con Dios de que nos permite una vez más llegar hasta su hogar a través de la radio. Agradecemos a Dios por este medio, en este tiempo tan difícil donde se nos hace imposible muchas veces congregarnos por causa del virus, por causa de la pandemia que está azotando en todo el mundo. Agradecemos a Dios por la radio, por este medio, y rogamos a Dios y debemos orar a Dios para que Dios guarde, Dios bendiga, Dios proteja a todos estos buenos hermanos que siguen trabajando en la radio, los locutores, las personas de administrativo que están ahí para que el programa pueda llegar hasta cada hogar y la palabra de Dios pueda seguir siendo predicada en todos los lugares de la tierra a través de este medio. Gracias infinitamente a Dios por esto. Como recordarán, hermanos míos, en el programa anterior estábamos hablando acerca de las últimas cosas. Estamos bajo el tema, las últimas cosas, pero como está escrito. Así está escrito. Y estábamos notando de que Satanás se disfraza como ángel de luz y no es maravilla entonces que sus ministros también se disfracen, también se hagan pasar como personas de bien, como personas que hacen lo correcto, pero que por dentro no son otra cosa, sino también son lobos, son diablos, son personas que no les ha amanecido, que no han nacido de nuevo. No importa cuán bonito hablen, qué bonito su traje, y no importa cuánta elocuencia tengan. Debemos examinar todos los espíritus y saber si son de Dios. Ahora, ¿cómo se examina un espíritu? Un espíritu se mide, se examina con la palabra de Dios. Tomamos la Biblia y vemos que aquello que nos están predicando es exactamente como está escrito. En San Mateo capítulo 7, verso 15 al 29, terminábamos el programa anterior leyendo: guardaos de los falsos profetas o de los falsos predicadores, que vienen a vosotros vestidos de oveja, dice el texto, pero por dentro son lobos rapaces. El problema es que no podemos verles adentro, solo los vemos por encima, pero por dentro son lobos rapaces. Ahora, ¿cómo los podemos conocer si no podemos verles por dentro? Pues el verso 16 nos aclara el punto. Por sus frutos los conoceréis. Si examinamos la vida de una persona, la examinamos vez tras vez, año tras año, y vemos a aquella persona, la constancia en la verdad de aquella persona, su vida recta, su vida en la justicia de Dios, su manera de hacer las cosas. Nos damos cuenta si es de Dios o no. Ahora, estimados hermanos, no me malentienda, no estoy diciendo que son perfectos, porque solamente Dios es perfecto. Claro que muchas veces decimos lo que no debemos. Muchas veces nos enojamos y no debimos de enojarnos. Pero siempre podemos conocer el que es de Dios, porque el que es de Dios permanece en Dios. El que es de la verdad permanece en la verdad. El que es de Dios, hermanos, no se amolda a la mentira. El que es de Dios no se conforma al pecado y a la maldad, sino que como es de Dios, regresa a Dios. Como es de Dios, permanece en Dios. Así San Mateo dice: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos?
o higo de los abrojos. Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos, o da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, dice el texto bíblico, ni el árbol malo dar frutos buenos. Y escuche esto: todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Ahora, ¿quién va a hacer esto? ¿Quién va a cortar ese árbol y quién va a traer juicio sobre él? No soy yo, estimado hermano, ni es usted. Es el Señor el que va a hacer esto. A nosotros lo que nos queda es reconocer el que es de Dios, porque permanece en Dios, reconocer el que no es de Dios y apartarnos de lo que no es de Dios. Pero el juicio sobre aquellos va a venir de parte de Dios, no de los hombres. Dijimos que durante la edad apostólica el don de milagro fue dado para confirmar el mensaje de Dios. Aquellos buenos creyentes hacían prodigios, señales y milagros porque eran sus credenciales, para que todos creyeran de que ellos eran de Dios. Vaya conmigo ahí a la palabra de Dios en Hebreos capítulo 2, versículo 1 al 4. Nos dice la palabra del Señor: por tanto es necesario, escuche esto, que con más diligencia, con más entrega, con nuestra mente más dispuesta, más abierta, atendamos a las cosas que hemos oído. No sea, dice, que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos, dice el texto bíblico, si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Oiga esto: testificando Dios juntamente con ellos. Ellos hablaban y predicaban, pero Dios estaba testificando juntamente con ellos. ¿Cómo? Con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad, la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Los apóstoles usaron los milagros como credenciales, o a los apóstoles se les dio el hacer estos milagros como credenciales para probar que eran enviados de Dios. Segunda Corintios capítulo 12, verso 12. Con todo, dice, las señales de apóstol. Recuerde que habían señales de apóstol. Ya no hay señales de apóstol porque ya no hay apóstoles, entendamos esto. Con todas las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros, que eran señales de apóstol. Sin embargo, los milagros en sí solamente nunca son prueba de que un hombre es enviado de Dios. También su mensaje y su carácter deben ser examinados. No es que hacían cosas milagrosas y solo por estas cosas milagrosas ya eran de Dios. No, aquellos señales, prodigios y milagros eran para confirmar el mensaje, la vida de estas personas. Juan Bautista fue enviado de Dios. Sin embargo, ninguna señal hizo Juan el Bautista, si usted recuerda. ¿Pero era de Dios o no era de Dios? Claro que era de Dios, pero él no hizo señales. Pero su mensaje era verdadero. San Juan capítulo 1, verso 6. Nos dice la palabra de Dios: hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. ¿Quién envió a Juan? Lo envió Dios. Y luego el capítulo 10, verso 41. San Juan 10, 41. ¿Lo tiene, hermano?
Vaya conmigo a la palabra de Dios. Nos dice el texto bíblico. Y muchos venían a él. ¿A quién venían? Venían al Señor. Y decían, Juan a la verdad ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad. Las personas venían a Cristo. Y cuando venían a Cristo, recordaban lo que Juan les había predicado acerca de Cristo. Entonces ellos dicen, muchos venían a él, venían a Cristo. Y decían, recordando, Juan, a la verdad, ¿cuántas señales hizo? Ninguna señal hizo. Pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad. Estimados hermanos, Juan no hizo señales, prodigios y milagros, pero su mensaje era verdad. Satanás puede hacer milagros que parecen igualarse con los del Señor. Así es como se opuso a Moisés en la corte de Faraón. Las personas que se dejan guiar por cosas extravagantes y cosas que parecen milagrosos o parecen milagros de Dios y se dejan extraviar por esto, están en un grave peligro. Nosotros debemos examinar la palabra de Dios. En la corte de Faraón, cuando Moisés hizo milagros de parte de Dios, los hijos del diablo, los hechiceros, también hicieron milagros de parte del diablo. Vaya conmigo a Éxodo capítulo 7, versículo 8 al versículo 12. Y vamos a leer la palabra de Dios, lo que nos está relatando acerca de esto. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, note que ellos van a entrar a la presencia de Faraón, porque Dios dice, deja ir a mi pueblo, y ellos van a entrar con este mensaje. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, si Faraón os respondiere diciendo, mostrad milagro, dirás a Aarón, toma tu vara y échala delante de Faraón, para que se haga culebra. Moisés andaba una vara, andaba un cayado en la mano. Dios le dice, si te pide milagro, si te pide una confirmación de que no es un mero hombre, sino que yo te estoy mandando, tira la vara y se va a hacer culebra. Vinieron pues, dice el texto bíblico, Moisés y Aarón a Faraón, e hicieron como Jehová lo había mandado. Y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo culebra, así como Dios dijo que iba a pasar. Y oiga esto. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, los ministros de Satanás. Y oiga esto. E hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras. Mas la vara de Aarón devoró la vara de ellos, demostrando de esta manera quién es el que manda y quién es el que tiene todo el poder. Pero razonemos por un momento. Si Moisés echó la vara y la vara se convirtió en culebra con el poder maravilloso de Dios, creador de los cielos y de la tierra, y los hechiceros echaron sus varas, ¿con el poder de quién? Estas varas se convirtieron en culebras. Hay un poder en este mundo que no es el poder de Dios muchas veces. Y aquellas personas que se dejan guiar solamente por cosas extravagantes, por cosas que parecen milagros de Dios, van a ser presa del engaño. La Biblia dice que en los últimos días el diablo va a hacer aún llover fuego del cielo y va a engañar a muchos. Entonces, ¿cómo hacer para no ser engañados? Debemos medir todas las cosas con la palabra de Dios. En Éxodo capítulo 20, verso 22 tenemos otro hecho. Y Jehová dijo a Moisés,
Así dirás a los hijos de Israel: vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. Yo he hablado desde el cielo con ustedes, está diciendo el Señor. En Éxodo capítulo 8, versos 5 al 7, dice la palabra de Dios: y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón, extiende tu mano con tu vara sobre los ríos. Esta es otra ocasión. Extiende tu mano con tu vara sobre los ríos, arroyos y estanques, para que haga subir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces Aarón, dice el texto bíblico, extendió su mano sobre las aguas de Egipto, como Dios había dicho. ¿Y qué pasó? Y subieron ranas que cubrieron la tierra de Egipto. Ahora, hermanos, subió tal cantidad de ranas que el texto bíblico nos dice que cubrieron la tierra de Egipto. Pero oiga esto, versículo 7. Y los hechiceros, los siervos de Satanás, hicieron lo mismo con sus encantamientos, e hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. Noten cómo está imitando. Pero Dios ha hablado desde los cielos al pueblo de Israel. Y Dios está haciendo señales, prodigios y milagros con el poder de Él. Pero estos siervos de Satanás, ¿con el poder de quién lo están haciendo? Pues es obvio. Hay otro poder en este mundo, que muchas veces, hermanos, las personas, todo lo que ven sobrenatural lo atribuyen a Dios. Pero no todo es de Dios. En el juicio final, algunos que hicieron milagros, y óigame bien esto, estimado oyente, escúcheme. En el juicio final, algunos que hicieron milagros en el nombre de Cristo serán rechazados por el Señor, porque ni siquiera eran salvos. Usted dice: pastor, ¿cómo está seguro de esto? Porque así está escrito. San Mateo capítulo 7, versículo 21 al verso 23. Nos dice la palabra de Dios, hablando de aquel tiempo, el Señor Jesucristo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, dice Cristo, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Entiende lo que estamos hablando? No todo el que dice Señor, Señor. Mire, yo clamo al Señor en la mañana y clamo al Señor en la tarde y yo siempre clamo a Dios y voy de camino y clamo a Dios. Bueno, está bien que clame a Dios, pero escuche, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No el que mienta a Dios, sino el que obedece a Dios. Y usted me dice: pastor, ¿y cuál es la voluntad del Padre para poder hacerla? La voluntad del Padre es que cada ser humano crea en Jesucristo como su Salvador. Esa es la voluntad del Padre. ¿Quiere usted hacer la voluntad de Dios? Crea en Jesucristo. Ponga su fe en Jesús, el Hijo de Dios. Arrepiéntase de sus pecados y crea en Él. No todo el que me dice Señor, Señor, dice Él, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No se trata de decir, se trata de hacer, se trata de creer. Y aquí viene el verso 22. Muchos, note que cuando dice muchos es que una gran cantidad de personas, muchos, no algunos, muchos, me dirán en aquel día: Señor, Señor, porque para ellos Cristo es Señor, aunque nunca obedecen a Dios. Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Note que estos eran predicadores en el nombre de Cristo. Y en tu nombre echamos fuera demonios. Ellos echaban demonios también en el nombre de Cristo.
Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Ellos hacían hechos milagrosos en el nombre de Cristo. Solo había un problema, que ellos no conocían a Cristo, ni Cristo los conocía a ellos. Porque la única manera de ser conocido por Dios es por medio de Cristo. La única manera de ser acepto por Dios es por medio de Cristo. Por eso el verso 23 dice, y entonces os declararé. A mí me da tristeza esto último, porque después de haber echado fuera demonios, después de haber tenido una vida de profetizar en el nombre de Dios, y después de hacer milagros y todo esto, después de haber tenido una falsa esperanza, el Señor dice, y entonces les declararé, nunca, escúcheme esto, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Bueno, que no eran cosas buenas las que estaban haciendo, predicando y echando fuera demonios y haciendo milagros, que no eran buenas. ¿Por qué el Señor le llama hacedores de maldad? Porque todo lo que hacemos aparte de Dios es como trapo de inmundicia. No podemos ser aceptos a Dios en ninguna cosa si no es a través de Cristo. ¿Me entendió, estimado oyente? Debemos poner nuestra fe en Cristo. Debemos ser revestidos con la justicia de Cristo. Y cuando recibimos a Cristo, y cuando estamos en Cristo, entonces y solamente entonces somos aceptos en el amado. Un ejemplo muy triste es el ejemplo de Judas. Seguramente Judas hizo milagros. Anduvo con el grupo que predicaba la palabra de Dios. Sin embargo, nunca nació de nuevo. El propósito de los milagros de Dios fue guiar a la gente a la verdad. La gente debía de ver los milagros y debía de creer en Jesucristo. Por otro lado, el propósito de los milagros que en aquel día van a ser realizados por el anticristo será guiar a la gente a creer en sus mentiras. Por eso el apóstol Pablo llama a esto prodigios mentirosos. ¿Me escuchó bien? Prodigios mentirosos. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 y versículo 9. Amén, hermano. Dice la palabra de Dios. Inicuo, cuyo advenimiento, o sea, cuya venida es por obra de Satanás, con gran poder y señales prodigiosos, mentirosos. ¿Escuchó lo que estamos leyendo? Está diciendo que la venida del anticristo, de este inicuo, es por obra de Satanás. Y que esta venida es con gran poder, no con poco poder, con gran poder y señales prodigiosos y mentirosos. Yo quiero terminar con esto en este programa. No porque los milagros no eran reales, sino porque persuadieron a la gente a creer en las mentiras de Satanás. Eran prodigios y señales mentirosos. Por hoy nuestro tiempo se ha terminado, pero yo le invito, amado oyente, para que juntos podamos continuar en el estudio de la palabra de Dios. Antes de despedirnos, quiero recordarle que la palabra de Dios nos enseña con claridad las cosas, y debemos poner nuestra fe así como está escrito. Le invito pues a que juntos podamos seguir en este interesante estudio. Hasta pronto, que el Señor le bendiga y le guarde ricamente. Amable oyente, estando conscientes de que nos encontramos viviendo en un tiempo de gran apostasía y rechazo a la bendita palabra de Dios, como ministerio tenemos el objetivo de no solo predicar el Evangelio, sino también el de ser utilizados por nuestro Salvador para establecer nuevas congregaciones con sana doctrina en América Latina. Le invitamos a que se nos una en esta ardua pero necesaria tarea. Puede participar con nosotros orando fielmente cada día para que Dios nos fortalezca y provea para cada una de las necesidades del ministerio. También puede apoyarnos con su generoso aporte económico.
Para esto, por favor escríbanos a nuestro correo electrónico p.radio@ministeriomlm.org. Si necesita más información, visite nuestra página web en la siguiente dirección: www.ministeriomlm.org.